¿Qué harían ustedes si después de 35 años de matrimonio descubrieran que su esposo los engaña con una mujer 20 años menor? ¿Se quedarían callados? ¿Pedirían el divorcio? ¿O como yo, planearían la venganza más humillante, pero perfecta que pudieran imaginar? Porque déjenme contarles lo que hice cuando descubrí que mi querido Rodrigo tenía una aventura con esa tal Valentina, y cómo convertí la cena más importante de su carrera en el espectáculo más bochornoso de toda la ciudad. Me llamo Carmen Esperanza Ruiz de Mendoza. Tengo 60 años y hasta hace 6 meses creía tener el matrimonio perfecto. Rodrigo y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba arquitectura y yo literatura. Nos casamos apenas él se graduó. Tuvimos 3 hijos maravillosos que ya son adultos independientes y construimos juntos lo que parecía ser una vida ejemplar. Él llegó a ser uno de los arquitectos más reconocidos de la región. Yo me dediqué a criaros por nuestros hijos y después me convertí en la perfecta esposa de ejecutivo. Organizaba cenas, asistía a eventos sociales, presidía el comité de beneficencia del club. Era o creía ser feliz. Todo cambió una tarde de abril, cuando decidí llevarle almuerzo a su oficina como sorpresa. Habían trabajado tanto en el nuevo proyecto del centro comercial que pensé que le vendría bien una comida casera. Llegué con mi bandeja de pollo en mole, sus enchiladas favoritas y un flan que había hecho esa mañana. Su secretaria no estaba en su puesto, lo cual me pareció raro, pero pensé que habría salido un momento. Me dirigí directamente a su oficina y abrí la puerta sin tocar. La imagen que vi me marcó para siempre. Ahí estaba mi Rodrigo, el hombre con quien había compartido más de 3 décadas de mi vida, besando apasionadamente a una mujer joven de cabello rubio platinado y vestido rojo ajustado. Sus manos recorrían su cintura mientras ella gemía suavemente. No era solo un beso. Era claro que habían estado haciendo mucho más que besarse en ese escritorio donde tantas veces yo había esperado pacientemente mientras él terminaba sus planos. Se separaron al escuchar la bandeja estrellarse contra el piso. El pollo se desparramó, las enchiladas se desintegraron y mi hermoso flan quedó hecho pedazos sobre la alfombra persa que yo misma había elegido para su oficina años atrás. Rodrigo palideció como si hubiera visto un fantasma, mientras que ella, esa mujer que después supe se llamaba Valentina Sánchez, me miró con una sonrisa casi burlona antes de acomodarse el vestido con total descaro. Carmen, esto no es lo que parece, balbuceó Rodrigo. Pero sus palabras se perdieron en el rugido de sangre que sentía en mis oídos. 35 años de matrimonio, 35 años de fidelidad absoluta, de apoyo incondicional, de construir juntos una vida, una familia, una reputación. Para esto, no dije una palabra. Simplemente di media vuelta y salí de esa oficina, de ese edificio, de esa vida que acababa de descubrir que era una mentira. Conduje de regreso a casa en piloto automático, sin saber muy bien cómo llegué. Me senté en mi sala, rodeada de las fotos de nuestra familia feliz, de nuestros viajes juntos, de momentos que ahora se sentían completamente falsos. Rodrigo llegó esa noche como si nada hubiera pasado. Intentó besarme en la mejilla como siempre, pero yo me aparté. Durante la cena fingimos normalidad frente a Sebastián, nuestro hijo menor que aún vivía con nosotros mientras terminaba su maestría. Pero apenas se fue a su habitación, Rodrigo intentó hablar. Carmen, necesitamos conversar sobre lo que viste hoy. ¿Qué es lo que necesito saber, Rodrigo? Le pregunté con una calma que no sentía. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con esa mujer? Se quedó callado por un momento demasiado largo. 6 meses, murmuró finalmente. 6 meses. Medio año engañándome, mintiéndome, burlándose de mí cada vez que llegaba tarde por el trabajo, cada vez que tenía que viajar por negocios, cada vez que me decía que me amaba mientras se acostaba conmigo pensando quién sabe en quién. ¿La amas?, le pregunté. Otro silencio eterno. No lo sé. Es complicado. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Complicado?
Nuestro matrimonio era complicado. 35 años de vida juntos eran complicados. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Y durante las siguientes semanas, Rodrigo intentó arreglar las cosas. Me compraba flores, me llevaba a cenar a lugares elegantes, me prometía que había terminado con ella. Pero yo sabía que mentía. Una mujer casada desarrolla un instinto para estas cosas. Los mensajes de texto que escondía, las llamadas que no contestaba frente a mí, las excusas cada vez más elaboradas para llegar tarde. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser la típica esposa engañada, que sufre en silencio o que simplemente pide el divorcio. Iba a cobrar cada una de las humillaciones que había sufrido, y lo iba a hacer de la manera más espectacular posible. La oportunidad llegó cuando Rodrigo me contó sobre la cena del Colegio de Arquitectos. Era el evento más importante del año para él, donde se entregarían varios premios y reconocimientos. Él había sido nominado como Arquitecto del Año por su trabajo en el centro comercial, el mismo proyecto por el cual había conocido a su amante, ya que Valentina trabajaba como diseñadora de interiores en el equipo. «Quiero que vengas conmigo, Carmen», me dijo una mañana mientras desayunábamos. «Tu apoyo significa mucho para mí, especialmente en un momento como este». ¿Mi apoyo? Después de haberme engañado y humillado, pero sonreí dulcemente y asentí. «Por supuesto, amor. No me lo perdería por nada del mundo». No tenía idea de cuán literalmente cierto era eso. Comencé a planear mi venganza meticulosamente. Primero, necesitaba confirmar que Valentina estaría en la cena. Una llamada casual al comité organizador, fingiendo que quería coordinar los arreglos florales, me confirmó que efectivamente estaría presente como parte del equipo premiado. Perfecto. Segundo, necesitaba acceso a la cocina o al área de postres. Aquí, mi historial de trabajo voluntario en eventos de beneficencia me ayudó enormemente. Conocía al chef del hotel donde se realizaría el evento, un hombre encantador llamado Francisco, con quien había colaborado en múltiples cenas benéficas. Una llamada fingiendo interés en ayudar con los postres me aseguró el acceso que necesitaba, pero lo más importante era conseguir el ingrediente clave de mi venganza. Investigué durante días sobre laxantes, sus efectos, sus tiempos de acción. Necesitaba algo que fuera efectivo pero no peligroso, algo que actuara rápido pero no inmediatamente. Después de mucha investigación, encontré el producto perfecto, un laxante natural a base de zen que comenzaba a hacer efecto entre 30 a 60 minutos después de ser consumido, con efectos que podían durar varias horas. Lo compré en 3 farmacias diferentes para no levantar sospechas, siempre pagando en efectivo y usando diferentes historias sobre problemas digestivos de mi esposo o para mi madre anciana. Nadie sospechó nada de una señora de 60 años comprando medicamentos para la digestión. Durante las 2 semanas previas al evento, practiqué. Preparé postres idénticos a los que sabía que servirían en la cena, experimentando con diferentes cantidades del laxante hasta encontrar la dosis exacta que produciría los efectos deseados sin ser peligrosa. También practiqué cómo incorporarlo sin que fuera detectable al sabor o al aspecto del postre. El día de la cena llegó por fin. Me vestí con mi mejor vestido negro de gala. Me arreglé el cabello en el salón. Me maquillé con especial cuidado. Quería verme absolutamente perfecta para el momento de mi venganza. Rodrigo comentó lo hermosa que me veía, y por primera vez en meses le sonreí genuinamente. Tenía razones para estar radiante. Llegamos al hotel 1 hora antes del evento. «Voy a saludar al chef Francisco», le dije a Rodrigo. «Quiero agradecerle por el hermoso trabajo que hizo en la cena benéfica del mes pasado». «Te veo en el salón», me respondió, claramente nervioso por la ceremonia. Francisco me recibió con una sonrisa cálida en la cocina. «Señora Carmen, qué gusto verla. ¿Viene a supervisar mi trabajo otra vez? Solo quería ver estos famosos postres de los que tanto he escuchado hablar», le dije.
mientras observaba las elegantes porciones de tiramisú que decoraban una larga mesa de acero inoxidable. ¿Le gustaría probar uno? Siempre valoro su opinión. Me encantaría, respondí, aunque tenía otros planes para esos postres. Francisco se dirigió a hablar con uno de sus cocineros sobre los platos principales y yo aproveché ese momento. Con la destreza que había desarrollado en mis semanas de práctica, saqué el pequeño frasco con el polvo laxante que llevaba en mi bolso. Solo necesitaba identificar cuál de los tiramisús sería servido a Valentina. Esto había requerido investigación adicional. Durante los días previos, había averiguado exactamente dónde se sentaría cada invitado. Como era un evento formal, había tarjetas con los nombres en cada lugar. Valentina Sánchez estaría en la mesa 7, asiento 3. Los postres estaban numerados según las mesas y organizados en la misma formación que las mesas del salón. Con cuidado, localicé la porción correspondiente a la mesa 7, asiento 3. El tiramisú tenía una pequeña decoración de cacao en polvo en la superficie, lo cual era perfecto para disimular la adición de mi ingrediente especial. Con movimientos precisos y rápidos, espolvoreé el laxante sobre el cacao, mezclándolo suavemente con un palillo hasta que fue completamente indistinguible. ¿Qué opina del tiramisú, señora Carmen?, preguntó Francisco, regresando a mi lado. Se ve absolutamente divino, respondí con sinceridad. Estoy segura de que todos los invitados quedarán muy impresionados. Regresé al salón principal sintiéndome como una espía que acababa de completar una misión secreta. El lugar se veía espectacular. Mesas redondas con manteles dorados, arreglos florales exquisitos, luces tenues que creaban una atmósfera elegante. Los invitados más prominentes de la ciudad ya estaban llegando, todos vestidos con sus mejores galas para la noche más importante del año en el mundo de la arquitectura local. Encontré a Rodrigo conversando animadamente con colegas cerca del bar. Se veía guapo con su smoking negro, y por un momento sentí una punzada de nostalgia por lo que habíamos perdido. Pero rápidamente recordé la imagen de él besando a esa mujer en su oficina, y la nostalgia se transformó en determinación. «Genovada, ahí estás, querida», me dijo, tomándome del brazo. «Ven, quiero que conozcas al presidente del colegio». Pasé la siguiente hora sonriendo, conversando y representando el papel de la esposa perfecta que había interpretado durante tantos años. Pero mis ojos buscaban constantemente por el salón hasta que la vi entrar. Valentina Sánchez era, debo admitir, una mujer hermosa. Tendría unos 35 años, cabello rubio largo y ondulado, figura esbelta enfundada en un vestido verde, esmeralda que dejaba poco a la imaginación. Caminaba con la confianza de alguien que está acostumbrada a ser el centro de atención, y efectivamente, varias cabezas se giraron para mirarla cuando entró al salón. Lo que más me dolió fue ver la cara de Rodrigo cuando la vio. Sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en años cuando me miraba a mí. Intentó disimular, pero 35 años de matrimonio me habían enseñado a leer cada una de sus expresiones. ¿Quién es esa mujer tan elegante?, le pregunté con fingida inocencia, señalando en dirección a Valentina. Es Valentina Sánchez, la diseñadora de interiores del proyecto del centro comercial, murmuró claramente incómodo. Ah, claro, la famosa Valentina. Deberías presentármela, dije con una sonrisa dulce. Me encantaría conocer a la mujer que ayudó a mi esposo a crear su obra maestra. Rodrigo parecía querer que se lo tragara la tierra, pero no podía negarse, sin parecer grosero. Caminamos hacia donde Valentina conversaba con un grupo de arquitectos jóvenes que parecían embelesados con cada palabra que decía. Valentina, la llamó Rodrigo con una voz ligeramente temblorosa. Me gustaría presentarte a mi esposa, Carmen. Ella se giró hacia nosotros con esa sonrisa que ya conocía, esa sonrisa ligeramente burlona que había visto en su oficina. Ah, la famosa Carmen, dijo, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Rodrigo habla mucho de usted. ¿En serio?, respondí estrechando su mano con firmeza.
Qué extraño, porque él nunca me había mencionado a usted hasta hace muy poco. Un silencio incómodo se instaló entre los tres. Valentina mantuvo su sonrisa, pero pude ver un destello de irritación en sus ojos. Rodrigo parecía querer desaparecer. Bueno, dijo finalmente Valentina. Supongo que los hombres no siempre hablan de trabajo en casa, aunque debo decir que ha sido un absoluto placer trabajar con Rodrigo. Es tan talentoso. La forma en que pronunció talentoso hizo que mi sangre hirviera, pero mantuve mi compostura. Sí, mi esposo tiene muchos talentos, respondí con dulzura venenosa. Algunos que ni siquiera yo conocía hasta hace poco. Rodrigo tosió nerviosamente. Deberíamos ir a buscar nuestros asientos. Creo que la cena está por comenzar. Efectivamente, los organizadores estaban pidiendo a los invitados que tomaran sus lugares. Observé mientras Valentina se dirigía hacia la mesa 7 y sentí una mezcla de nervios y anticipación. Todo estaba saliendo exactamente según mi plan. Nuestra mesa estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera observar a Valentina sin que fuera obvio, pero lo suficientemente lejos como para que no se sintiera observada. Durante los primeros 2 platos, conversé animadamente con los otros invitados en nuestra mesa, pero parte de mi atención siempre estaba en la mesa 7. La cena progresó normalmente. El primer plato fue una ensalada de camarones exquisita, seguida de un filete de res en salsa de vino tinto que Francisco había preparado a la perfección. Rodrigo parecía haber recuperado su compostura y conversaba animadamente sobre arquitectura, sostenible con el arquitecto sentado a su lado. Durante todo este tiempo, yo esperaba. Sabía que el postre se serviría después de los discursos y la entrega de premios, lo cual significaba que tendría que esperar aproximadamente 1 hora más. Pero la paciencia es una virtud que había cultivado durante décadas de matrimonio, y esta noche la necesitaría más que nunca. Los discursos comenzaron después del plato principal. El presidente del colegio habló sobre los logros del año. Varios arquitectos recibieron reconocimientos por sus proyectos, y finalmente llegó el momento que Rodrigo había estado esperando, el anuncio del arquitecto del año. Es un honor anunciar que el premio al arquitecto del año va para alguien que ha demostrado no solo excelencia técnica, sino también visión innovadora en el proyecto del Centro Comercial Nuevo Milenio, dijo el presidente. Por favor, démosle un fuerte aplauso al señor Rodrigo Mendoza. El salón estalló en aplausos mientras Rodrigo se levantaba, claramente emocionado y orgulloso. Caminó hacia el pódium para recibir su premio, un hermoso cristal grabado, y dar su discurso de agradecimiento. Quiero agradecer al colegio por este increíble honor, comenzó, su voz llena de emoción. Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo de un equipo excepcional, incluyendo a la talentosa diseñadora de interiores Valentina Sánchez, quien aportó una visión creativa invaluable. Miré hacia la mesa 7 y vi a Valentina sonrojándose y sonriendo ante el reconocimiento público. Otros invitados en su mesa la felicitaban, y ella parecía estar disfrutando enormemente del momento de gloria. Pero sobre todo, continuó Rodrigo, mirando en mi dirección, quiero agradecer a mi esposa Carmen, quien ha sido mi apoyo incondicional durante toda mi carrera. Sin su amor y paciencia, nada de esto habría sido posible. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero no de emoción, sino de ira y dolor. ¿Cómo se atrevía a hablar de mi amor y paciencia cuando me había estado engañando durante meses? ¿Cómo podía estar ahí parado, agradeciendo mi apoyo mientras públicamente elogiaba a su amante? Pero su hipocresía solo fortaleció mi resolución. Lo que estaba por suceder sería justicia poética. Rodrigo regresó a nuestra mesa entre aplausos y felicitaciones, y finalmente llegó el momento que yo había estado esperando, el servicio del postre. Los meseros aparecieron con bandejas de tiramisú, sirviendo cada porción con precisión militar en los lugares correctos. Observé con el corazón acelerado mientras el mesero se acercaba a la mesa 7 con mi creación especial.
Lo colocó frente a Valentina exactamente como yo había planeado. Eran las 10:47 de la noche según mi reloj. Si mis cálculos eran correctos, basándome en toda mi investigación y práctica, los efectos comenzarían a manifestarse entre las 11:17 y las 11:47. La ceremonia estaba programada para terminar a las 12:30, lo cual significaba que habría un tiempo perfecto para que mi venganza se desarrollara frente a toda la crème de la Société Arquitectónica de la ciudad. Observé disimuladamente mientras Valentina tomaba su primera cucharada del tiramisú. Está delicioso, la escuché comentar a sus compañeros de mesa. Tomó otra cucharada y luego otra. Perfecto. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Conversé mecánicamente con los otros invitados. Sonreí en los momentos apropiados. Incluso logré felicitar genuinamente a Rodrigo por su premio, aunque por dentro estaba contando cada minuto, cada segundo. A las 11:20, exactamente 30, y 3 minutos después de que Valentina terminara su postre, noté el primer signo. Ella se llevó la mano al estómago con una expresión ligeramente preocupada. Se disculpó con sus compañeros de mesa y tomó un poco de agua, claramente sintiendo algún tipo de molestia. A las 11:28 la vi moverse inquieta en su silla, cruzando y descruzando las piernas. Su cara había perdido parte del color rosado y parecía ligeramente pálida. A las 11:35, mientras el presidente del colegio daba los agradecimientos finales, Valentina se disculpó nuevamente y se levantó de su asiento. La vi caminar hacia el fondo del salón, claramente buscando el baño de damas. Mi corazón se aceleró. Estaba funcionando, pero lo mejor estaba por venir. A las 11:42, Valentina regresó a su mesa, pero se veía visiblemente incómoda. Se sentó por apenas 3 minutos antes de volver a levantarse, esta vez caminando más rápido hacia el baño. ¿Se encuentra bien esa señorita?, preguntó la esposa del arquitecto sentado a mi lado, notando las constantes idas y venidas de Valentina. Quizás algo no le cayó bien, respondí con fingida preocupación, aunque por dentro estaba celebrando. La tercera vez que Valentina se levantó, era evidente que algo estaba muy mal. Se movía con urgencia evidente, una mano presionada contra su estómago, su cara pálida y con expresión de pánico. Varios invitados ya habían comenzado a notar su comportamiento extraño, pero el momento culminante de mi venganza llegó a las 11:58. El presidente del colegio había pedido silencio para hacer el último discurso de la noche, agradeciendo a los patrocinadores y anunciando los eventos futuros. Todo el salón estaba en silencio, cuando de repente escuchamos un sonido que ninguno de los presentes olvidaría jamás, un rugido intestinal tan fuerte que resonó por todo el salón silencioso, seguido inmediatamente por una expresión de horror absoluto en la cara de Valentina. Se había quedado congelada en su asiento, claramente luchando contra fuerzas que estaban más allá de su control. Lo que sucedió después fue simultáneamente horrible y satisfactorio. Valentina se levantó bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo había comenzado a traicionarla de la manera más humillante posible. Con una expresión de pánico total, comenzó a correr hacia el baño, pero no logró dar más de 5 pasos antes de que lo inevitable sucediera. El vestido verde esmeralda que había lucido con tanto orgullo comenzó a mostrar manchas oscuras que se extendían rápidamente. El olor llegó segundos después, un aroma inconfundible que hizo que varios invitados se taparan la nariz y otros comenzaran a murmurar horrorizados, pero Valentina no se detuvo. Siguió corriendo hacia el baño mientras su cuerpo continuaba, expulsando todo lo que había acumulado, dejando un rastro que ningún servicio de limpieza podría hacer olvidar a los presentes. Sus zapatos de tacón alto resbalaron en su propio desastre y cayó aparatosamente cerca de la entrada del baño, con un sonido húmedo que hizo que varias damas gritaran de horror. El silencio que siguió fue ensordecedor. 250 personas
La élite de la arquitectura y la sociedad local permanecieron completamente mudas, procesando lo que acababan de presenciar. El presidente del colegio se quedó con el micrófono en la mano, sin palabras por primera vez en su carrera política. Finalmente, varios empleados del hotel corrieron a ayudar a Valentina, que yacía en el piso llorando de humillación y dolor, su hermoso vestido completamente arruinado, su dignidad hecha pedazos junto con todo lo demás. «Dios mío», exclamó alguien. «¿Qué le pasó? Debe haber sido algo que comió», dijo otra voz. «Pobre mujer, qué vergüenza tan terrible». Pero yo sabía exactamente qué le había pasado, y la satisfacción que sentí fue indescriptible. 35 años de humillaciones secretas, de mentiras, de traición, habían sido vengados en un solo momento de justicia perfecta. Miré a Rodrigo, que se había puesto completamente pálido. Sus ojos iban de la escena en el baño de vuelta a mí, y pude ver que aunque no tenía pruebas, algo en su instinto le decía que esto no era una coincidencia. «¡Qué terrible accidente!», le dije con voz dulce, tomando su brazo. «La pobre mujer debe estar mortificada». Los organizadores del evento intentaron recuperar la compostura. Anunciaron rápidamente el final de la ceremonia, mientras el personal del hotel trabajaba febrilmente para limpiar el desastre y ayudar a Valentina, que había sido trasladada al baño de damas donde continuaba lidiando con las consecuencias de mi venganza. Los invitados comenzaron a retirarse en grupos, todos murmurando sobre lo que habían presenciado. Era evidente que esta cena se convertiría en la comidilla de la ciudad durante meses. «Deberíamos irnos», murmuró Rodrigo, claramente queriendo escapar de la escena lo más rápido posible. «Por supuesto, querido», respondí. «Pero antes deberías ir a ver si tu colega necesita ayuda». La mirada que me dio confirmó mis sospechas. Sabía, o al menos sospechaba fuertemente, que yo había tenido algo que ver con lo sucedido. «No creo que sea apropiado», murmuró. «¿No? Qué extraño. Pensé que te preocupabas mucho por ella, considerando lo talentosa que dijiste que era». Caminamos hacia la salida en silencio, pero pude sentir la tensión radiando de Rodrigo como calor de una estufa. Varios conocidos nos detuvieron para comentar sobre el incidente, y yo respondí con expresiones de shock y preocupación perfectamente actuadas. «Carmen, Rodrigo», nos llamó Mercedes Villanueva, una de las señoras más chismosas del club social. ¿Pueden creer lo que pasó? Esa pobre muchacha, ¿la conocen? Solo profesionalmente, respondió Rodrigo rápidamente. Trabajó en nuestro último proyecto. ¡Qué horror! Y justo en la noche de tu triunfo, Rodrigo. Al menos ganaste el premio antes de que sucediera todo este desastre. Sí, dije yo, sonriendo dulcemente. Al menos algunas cosas salieron, exactamente como estaban planeadas. Mercedes no captó el doble sentido, pero vi a Rodrigo tensarse aún más. El viaje a casa fue tenso y silencioso. Rodrigo manejaba con la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos de tanto apretar el ses de de volante. Yo miraba por la ventana, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. No fue hasta que llegamos a casa y estuvimos solos en nuestra habitación que finalmente habló. «Carmen», dijo, sentándose pesadamente en el borde de la cama. «Necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo». «Por supuesto, querido. Siempre soy honesta contigo». El sarcasmo en mi voz no pasó desapercibido. «¿Tuviste algo que ver con lo que le pasó a Valentina esta noche?» Me quité los aretes lentamente, tomando mi tiempo para responder. ¿Qué clase de pregunta es esa, Rodrigo? ¿Cómo podría yo haber tenido algo que ver con una intoxicación alimentaria? No sé cómo, pero las coincidencias... ¿Coincidencias? Me giré para enfrentarlo. ¿Te refieres a la coincidencia de que tu amante se enfermara justo después de cenar en un evento donde yo estaba presente? ¿O te refieres a la coincidencia de que después de 35 años de fidelidad absoluta, descubra que me engañas con una mujer que podría ser nuestra hija? El silencio que siguió fue cargado de admisión de culpa.
Carmen, yo... ¿Sabes qué, Rodrigo? Tienes razón sobre las coincidencias. Es una coincidencia terrible que Valentina haya tenido problemas estomacales justo en el momento más importante de tu carrera. Casi tan terrible como la coincidencia de que después de todos estos años construyendo una vida juntos, me hayas traicionado con la primera mujer joven que se te cruzó en el camino. No fue así, Carmen. Las cosas simplemente pasaron. Simplemente pasaron. Mi voz se elevó. ¿Te tropezaste y accidentalmente te acostaste con ella durante 6 meses? Simplemente pasó que me mintieras cada día durante medio año. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, pasándose las manos por el cabello. Sé que no tengo excusa. Sé que lo que hice está mal. Pero Carmen, llevábamos tantos años juntos, las cosas se habían vuelto rutinarias, predecibles. Y esa es tu justificación, que nuestro matrimonio se había vuelto predecible. Pues déjame decirte algo, querido esposo. A partir de ahora, nada sobre nuestra relación será predecible. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, pero por primera vez en meses dormí profundamente. La venganza, descubrí, era mejor que cualquier somnífero. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. La historia del accidente de Valentina se extendió por toda la ciudad como pólvora. Los detalles se magnificaron con cada repetición, hasta que se convirtió en una leyenda urbana sobre la importancia de cuidar lo que se come en eventos formales. Valentina, según supe por las chismosas del club, había tenido que ser hospitalizada esa noche por deshidratación severa. Los médicos diagnosticaron una intoxicación alimentaria aguda, pero nunca lograron identificar exactamente qué la había causado. Ella insistía en que había sido algo en la cena, pero las pruebas realizadas a los restos de comida no mostraron nada anormal. Por supuesto que no encontraron nada. El laxante natural que había usado se metaboliza completamente en el cuerpo y no deja rastros detectables en los alimentos después de unas horas. Había hecho mi tarea muy bien. Lo más delicioso de todo era observar cómo este incidente había destruido completamente la reputación profesional de Valentina en la ciudad. ¿Quién querría contratar a una diseñadora que era recordada principalmente por haberse defecado encima en el evento social más importante del año? Los chistes crueles circulaban por todos los tontos círculos sociales y su nombre se había convertido en sinónimo de humillación pública. Rodrigo, por su parte, estaba visiblemente afectado por lo sucedido. Durante las siguientes semanas intentó mantener contacto con ella, pero era obvio que la relación se había vuelto insostenible. ¿Cómo mantener una aventura romántica con alguien cuando cada vez que la ves recordabas la imagen de ella corriendo desesperadamente hacia el baño, dejando un rastro de horror a su paso? ¿Has sabido algo de tu colega?, le pregunté un día durante el desayuno, fingiendo preocupación maternal. La pobre debe estar pasándola muy mal después de esa terrible experiencia. Rodrigo casi se atraganta con su café. No he hablado con ella. Está tomándose un tiempo libre para recuperarse. Qué considerado de su parte darle espacio, comenté, untando mermelada en mi tostada. Aunque imagino que debe sentirse muy sola en un momento tan difícil. La mirada que me dirigió fue una mezcla de sospecha y admiración involuntaria. Creo que en ese momento comenzó a entender realmente con quién había estado casado durante 35 años y que quizás había subestimado gravemente a la aburrida esposa de casa que daba por sentada. Pero mi venganza no había terminado. El incidente de la cena había sido solo el primer acto de una obra más larga. 2 semanas después del evento, me encontré casualmente con Valentina en el supermercado. Ella se veía pálida y demacrada, claramente aún recuperándose de los efectos físicos y emocionales de esa noche. Cuando me vio, intentó esconderse detrás de un exhibidor de cereales, pero yo me acerqué con mi sonrisa más dulce. Valentina, querida, ¿cómo te sientes? Todos hemos estado muy preocupados por ti desde esa terrible noche. Ella me miró con una mezcla de vergüenza y algo que podría haber sido sospecha. Señora Carmen,
Gracias. Ya estoy mejor. Me alegra tanto escuchar eso. Debe haber sido absolutamente aterrador para ti. Y enfrente de tanta gente importante, no puedo ni imaginar la mortificación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue la peor noche de mi vida. Estoy segura de que sí, respondí con comprensión falsa. Pero ¿sabes qué, querida? Estas cosas pasan. Estoy segura de que eventualmente la gente lo olvidará y podrás reconstruir tu reputación profesional. Era una mentira, por supuesto. En una ciudad del tamaño de la nuestra, un escándalo así se recordaba durante décadas. Pero quería que ella mantuviera una pequeña esperanza, solo para poder arrebatársela después. ¿Realmente lo crees?, preguntó con voz pequeña. Por supuesto, aunque... Bueno, probablemente sea mejor que consideres mudarte a otra ciudad. Empezar de nuevo en algún lugar donde la gente no te conozca por... Bueno, ya sabes. La vi palidecer, aún más. La idea de tener que abandonar toda su vida, sus contactos profesionales, su red social, por culpa de una noche de humillación, era claramente devastadora para ella. Sí, murmuró. Ya lo había pensado. Es una lástima, continué, sin una pizca de sinceridad en mi voz. Rodrigo siempre habló muy bien de tu trabajo. Decía que eras muy talentosa. El énfasis que puse en talentosa hizo que ella me mirara con más atención. Por un momento, pude ver en sus ojos que se preguntaba si yo sabía algo más de lo que aparentaba. Pero era demasiado tarde para que esa sospecha sirviera de algo. Bueno, querida, dije empujando mi carrito de compras, espero que todo te salga bien. Cuídate mucho y recuerda, somos lo que comemos, así que siempre ten cuidado con lo que pones en tu boca. La dejé ahí parada, con mi mensaje subliminal resonando en sus oídos. Esa fue la última vez que vi a Valentina Sánchez. 2 semanas después, supe por las mismas chismosas del club que se había mudado a otra ciudad. Oficialmente, había recibido una oportunidad de trabajo en Monterrey. Extraoficialmente, había huido de la vergüenza como un animal herido, buscando un lugar donde esconderse y curar sus heridas. Con Valentina fuera del cuadro, pude enfocar toda mi atención en Rodrigo. Mi esposo se había vuelto un hombre completamente diferente después de esa noche. La culpa, la paranoia y la pérdida de su amante lo habían transformado en una sombra de sí mismo. Ya no llegaba tarde a casa con excusas elaboradas. De hecho, ahora llegaba temprano, como si quisiera demostrar que era un esposo modelo. Comenzó a traerme flores sin razón aparente, me llevaba a cenar a restaurantes caros, me compraba joyas que no había pedido. Era evidente que estaba tratando de espiar su culpa a través de regalos materiales, pero también era obvio que tenía miedo de mí, y tenía razones para tenerlo. Carmen me dijo una noche mientras cenábamos, creo que deberíamos hablar sobre nuestro matrimonio. ¿Qué hay que hablar, querido?, pregunté, cortando delicadamente mi salmón. Sé que he cometido errores terribles. Sé que te he lastimado de maneras imperdonables. Pero, ¿hay alguna manera de que podamos intentar arreglar las cosas? Lo miré por un largo momento, observando su cara llena de arrepentimiento y esperanza desesperada. ¿Realmente quieres arreglar las cosas, Rodrigo? Sí, más que nada en el mundo. Muy bien, entonces, dije dejando mi tenedor. Pero será bajo mis términos. Su alivio fue palpable. Por supuesto, lo que tú digas. Primero comencé. Quiero que transfieras la mitad de todos nuestros bienes a mi nombre exclusivamente. La casa, las inversiones, las cuentas bancarias, todo. Se quedó callado, claramente no esperando esa demanda. Carmen, eso es... ¿Qué, Rodrigo? Injusto. Después de 35 años de matrimonio y 6 meses de engaño, ¿te parece injusto que quiera seguridad financiera? No, no es injusto. Es solo que... Segundo, continué sin darle tiempo a objetar. Quiero acceso completo a todos tus dispositivos electrónicos, tu teléfono, tu computadora, tus correos, sin contraseñas, sin privacidad. Si vamos a reconstruir la confianza, necesito transparencia total, asintió lentamente.
aunque pude ver que la idea le resultaba incómoda. Tercero, seguí. Cada vez que llegues tarde a casa, cada viaje de trabajo, cada evento social al que asistas sin mí, quiero un reporte completo de dónde estuviste, con quién hablaste y qué hiciste, con pruebas. Carmen, eso es un poco extremo. ¿Extremo? Mi voz se endureció. ¿Sabes qué es extremo, Rodrigo? Enterarme después de 6 meses que mi esposo está acostándose con otra mujer. Eso es extremo. Se quedó callado. Y finalmente, dije, mi voz volviendo a su tono dulce, quiero que escribas una carta de disculpa completa, detallando exactamente qué hiciste, por qué estuvo mal, y cómo planeas hacer las paces conmigo, y quiero que la leas en voz alta frente a nuestros hijos. Esto último lo dejó completamente pálido. Carmen, no puedo. Los niños no necesitan saber. Los niños son adultos, Rodrigo, y tienen derecho a saber qué clase de hombre es su padre. Además, si realmente estás arrepentido, no deberías tener problema en admitir tus errores públicamente. La conversación terminó con Rodrigo aceptando reluctantemente todas mis condiciones. No tenía otra opción realmente. Sabía tan bien como yo que si esta información se hacía pública, su reputación profesional se vería seriamente dañada. Los arquitectos dependen tanto de su imagen pública como de su talento técnico, y un escándalo de infidelidad, especialmente después del incidente con Valentina, podría ser devastador para su carrera. Durante las siguientes semanas, disfruté inmensamente viendo a Rodrigo cumplir con cada una de mis demandas. Los documentos legales fueron firmados, transfiriendo efectivamente la mitad de nuestro patrimonio a mi control exclusivo. Me entregó todas las contraseñas de sus dispositivos y yo instalé aplicaciones de rastreo para monitorear constantemente sus movimientos y comunicaciones. Pero lo más satisfactorio fue el día que reunió a nuestros 3 hijos en nuestra sala para leer su carta de disculpa. María Elena, nuestra hija mayor, había venido desde Guadalajara, donde trabajaba como médica. Roberto Jr. había cancelado una importante junta de negocios para estar presente, y Sebastián, que aún vivía con nosotros, se veía completamente confundido sobre por qué había sido convocado a esta reunión familiar tan formal. «Papá», dijo María Elena después de que todos nos sentáramos, «¿qué pasa? Tu mensaje sonaba muy serio». Rodrigo me miró, claramente esperando que yo cambiara de opinión sobre esta humillación pública, pero yo solo sonreí y asentí hacia él. «Sus padres están pasando por un momento difícil», comenzó con voz temblorosa, «y creo que es importante que ustedes como adultos entiendan lo que está pasando». Procedió a leer la carta que habíamos compuesto juntos, aunque juntos era un término relativo, ya que yo había dictado cada palabra. En ella confesaba su aventura con Valentina, admitía haber traicionado la confianza familiar y se disculpaba profusamente por haber puesto en riesgo nuestro matrimonio y la estabilidad de nuestra familia. La reacción de nuestros hijos fue exactamente lo que yo había esperado. María Elena lloró, Roberto Jr. se veía enojado y decepcionado, y Sebastián parecía completamente shock. La imagen del padre perfecto que habían tenido durante toda su vida se había hecho pedazos en una tarde. «¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿A mamá?», preguntó Roberto Jr., su voz llena de indignación. «¿Después de todos estos años?». «No tengo excusa», respondió Rodrigo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Fui un egoísta y un cobarde». María Elena se levantó y vino a desabrazarme. «Mamá, lo siento tanto. No puedo creer que hayas tenido que pasar por esto sola». «No estoy sola», respondí acariciando su cabello. «Los tengo a ustedes, y eso es lo más importante». Esa noche, después de que nuestros hijos se fueron, excepto Sebastián, que decidió quedarse unos días más para apoyar a la familia, Rodrigo se acercó a mí en la cocina. «¿Estás satisfecha ahora?», preguntó, su voz llena de amargura y derrota. «¿Satisfecha?», repetí, considerando la pregunta. «No, Rodrigo, no estoy satisfecha. Estoy equilibrada». «¿Qué significa eso?». «Significa que durante 6 meses tú tuviste todo el poder en nuestra relación.
Tenías información que yo no tenía, experiencias que yo no compartía, control sobre el futuro de nuestro matrimonio. Ahora, ese poder está equilibrado. Se quedó callado por un momento. ¿Realmente fuiste tú quien hizo que Valentina se enfermara esa noche? Sonreí, pero no respondí directamente. ¿Importa realmente, Rodrigo? Lo que importa es que ambos aprendimos algo esa noche. Tú aprendiste que las acciones tienen consecuencias, y yo aprendí que soy mucho más fuerte y más inteligente de lo que cualquiera de los dos había pensado. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a seguir casados bajo estas condiciones por el resto de nuestras vidas? Eso depende enteramente de ti, respondí. Si realmente has cambiado, si realmente estás comprometido a reconstruir nuestro matrimonio basado en honestidad y respeto mutuo, entonces sí, podemos seguir adelante. Pero si alguna vez, vuelves a traicionarme de cualquier manera. Dejé la amenaza flotando en el aire, pero ambos sabíamos que no era necesario completarla. Rodrigo había visto de primera mano lo que yo era capaz de hacer cuando me traicionaban. Han pasado 6 meses desde esa noche en el hotel, y debo decir que nuestro matrimonio está mejor que nunca. Rodrigo es atento, considerado, honesto hasta el punto de ser casi obsesivo sobre compartir cada detalle de su día conmigo. Me trata con un respeto y una admiración que no había sentido en años. ¿Es amor genuino o es miedo? Honestamente, no me importa. El resultado es el mismo. Tengo un esposo que me valora, me respeta y nunca más se atrevería a traicionarme. Valentina, según las últimas noticias que llegaron a través del chisme local, está trabajando en una pequeña firma de diseño en Monterrey. Aparentemente, tuvo que aceptar una posición muy por debajo de su nivel de experiencia, porque su reputación la había precedido incluso allá. La historia de su humillación se había extendido a través de las redes profesionales, y ahora era conocida en todo el país como la diseñadora que se cagó en la cena de gala. No muy profesional, pero efectivo. A veces me pregunto si fui demasiado cruel. Después de todo, Rodrigo fue quien rompió sus votos matrimoniales, no ella. Pero luego, recuerdo la sonrisa burlona que me dirigió en su oficina, la forma arrogante en que flirteó con mi esposo frente a mí en la cena, y cualquier remordimiento desaparece. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando se acostó con un hombre casado, y las consecuencias de esas acciones no son solo responsabilidad mía. Además, su castigo fue temporal. Su humillación, aunque pública y devastadora, no fue permanente. Puede reconstruir su carrera en otra ciudad, encontrar un nuevo círculo social, empezar de nuevo. Yo, por otro lado, había invertido 35 años de mi vida en un matrimonio que estaba siendo destruido por su egoísmo. Mi castigo era proporcional a mi pérdida. La historia se ha convertido en una leyenda local. La noche del tiramisú, como algunos la llaman, se ha convertido en una anécdota que se cuenta en cenas y reuniones sociales por toda la ciudad. Por supuesto, nadie sospecha que yo tuve algo que ver con ello. Soy simplemente Carmen, la esposa, devota y sufrida, que permaneció al lado de su esposo incluso después de su infidelidad pública. Pero ustedes y yo sabemos la verdad. Sabemos que a veces la justicia viene en formas inesperadas y que subestimar a una mujer de 60 años con 35 años de experiencia en el matrimonio puede ser un error muy costoso. He aprendido mucho sobre mí misma durante estos meses. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que nadie me daba crédito, y definitivamente más vengativa de lo que jamás había imaginado. Pero también aprendí que el perdón es posible, siempre y cuando venga acompañado de respeto genuino y cambio real de comportamiento. Amo aún a Rodrigo. Es complicado. El hombre del que me enamoré hace 40 años era diferente al hombre que me traicionó hace 6 meses. Y ambos son diferentes al hombre que vive conmigo ahora. Pero estoy descubriendo que el amor maduro es más complejo que la pasión juvenil. Es respeto, es compañerismo,
Es la decisión consciente de construir una vida juntos a pesar de las imperfecciones y errores. Y si alguna vez vuelve a traicionarme, bueno, ahora sabe exactamente de lo que soy capaz. Y créanme, la próxima vez sería mucho peor que un simple laxante en el postre, porque resulta que esta señora de 60 años tiene mucha más creatividad para la venganza de la que cualquiera habría imaginado. Y 35 años de experiencia observando, aprendiendo y planificando. Rodrigo no cometería el error de subestimarme 2 veces, pero por ahora estamos en paz. Él está siendo el esposo que siempre debió ser, y yo estoy siendo la mujer fuerte e independiente que siempre fui, pero que había mantenido escondida detrás del papel de esposa perfecta durante demasiados años. Y si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden mi historia. Recuerden que la venganza, cuando se sirve correctamente, puede ser increíblemente satisfactoria. Pero más importante aún, recuerden que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir respeto y para demostrar que ser subestimado puede ser la ventaja más poderosa que alguien puede tener. Después de todo, nadie espera que la señora mayor y dulce en la cocina sea capaz de orquestar la venganza más memorable y humillante de la historia social de la ciudad. Y esa ventaja de ser subestimada es algo que planeo mantener por el resto de mi vida, porque ahora sé algo que no sabía antes. Soy una mujer peligrosa cuando me traicionan, y esa es una sensación increíblemente liberadora. Pero déjenme contarles lo que pasó después, porque la historia no terminó con la humillación de Valentina. En realidad, eso fue solo el comienzo de una transformación completa de mi vida y mi matrimonio, que continúa hasta el día de hoy. 3 meses después de 1902, la famosa noche del tiramisú, recibí una llamada inesperada. Era Patricia Herrera, la presidenta del club social más exclusivo de la ciudad, el mismo lugar donde Rodrigo y yo habíamos celebrado nuestro 20º aniversario de bodas años atrás. Carmen, querida, me dijo con su voz elegante y cultivada, espero que no te parezca una impertinencia, pero me preguntaba si estarías interesada en unirte a nuestro comité ejecutivo. Hemos estado observando tu manera de manejar situaciones difíciles y creemos que podrías aportar mucho a nuestra organización. Al principio no entendía a qué se refería, pero gradualmente se hizo claro. La historia de cómo había manejado la infidelidad de Rodrigo había circulado por los círculos sociales más exclusivos de la ciudad, aunque por supuesto nadie hablaba abiertamente sobre los detalles más escabrosos. Sin embargo, había llegado a oídos de estas mujeres poderosas que Carmen Mendoza no era la típica esposa sumisa que sufre en silencio. Me halaga la invitación, Patricia, respondí, pero no estoy segura de qué podría ofrecer yo que otras candidatas no puedan. Oh, querida, se rió suavemente. Creo que subestimas tu propia creatividad para resolver problemas. Necesitamos mujeres que sepan cómo manejar situaciones delicadas con discreción y efectividad. Esa fue la primera vez que alguien me reconoció públicamente por algo más que ser la esposa de Rodrigo Mendoza. Era Carmen Ruiz de Mendoza, una mujer con habilidades propias, con inteligencia propia, con poder propio. Acepté la invitación. Mi primera reunión del comité ejecutivo fue toda una revelación. Estas mujeres, esposas y viudas de los hombres más poderosos de la ciudad, manejaban más dinero e influencia de la que yo había imaginado. Organizaban eventos que podían hacer o deshacer carreras políticas. Dirigían organizaciones benéficas que movían millones de pesos y tenían información sobre prácticamente cada familia importante de la región. Y durante esa primera reunión, descubrí algo fascinante. Yo no era la única que había tenido que lidiar con un esposo infiel. Carmen, me dijo discretamente Magdalena Villalobos durante el receso para café. Quería felicitarte por cómo manejaste tu situación reciente. Mi propia experiencia con la infidelidad de Ricardo fue mucho menos elegante. ¿Ricardo también? Comencé a preguntar refiriéndome a su esposo, un prominente empresario inmobiliario. Oh, sí,
Hace 5 años, una secretaria, como en las peores novelas. Pero yo solo pedí el divorcio y me conformé con la mitad de los bienes. Nada tan creativo como lo tuyo. Era evidente que mi reputación como mujer que no se dejaba pisotear había crecido considerablemente. Durante los meses siguientes, comencé a recibir visitas muy interesantes. Mujeres que llegaban a mi casa ostensiblemente para tomar té y conversar, pero que en realidad venían a pedirme consejos sobre sus propios matrimonios problemáticos. La primera fue Elena Castillo, esposa del director del banco más grande de la ciudad. Se presentó en mi puerta un martes por la tarde, con los ojos rojos de haber llorado y una expresión desesperada. «Carmen», me dijo después de que le sirviera té y galletas en mi sala, «necesito tu ayuda. Sé que eres discreta y que sabes cómo manejar ciertas situaciones». Su historia era dolorosamente familiar. 30 años de matrimonio, 3 hijos adultos, una vida construida juntos. Y ahora había descubierto que su esposo tenía una segunda familia completa en otra ciudad, con una mujer 20 años menor y 2 hijos pequeños. «¿Qué harías en mi lugar?», me preguntó, sus manos temblando mientras sostenía la taza de té. Reflexioné cuidadosamente antes de responder. «Elena, lo primero que debes entender es que tu situación es diferente a la mía. Rodrigo tuvo una aventura, pero tú estás lidiando con una doble vida completa. Eso requiere una aproximación diferente». Durante las siguientes 3 horas, desarrollamos un plan. Elena no quería venganza tanto como quería justicia financiera y custodia de sus nietos, que adoraban a su abuelo y no sabían nada sobre su otra familia. Juntas elaboramos una estrategia que involucraba contratar un investigador privado, documentar meticulosamente la doble vida de su esposo y presentar evidencia irrefutable en el momento más estratégicamente ventajoso. El plan funcionó perfectamente. 6 meses después, Elena había obtenido no solo el divorcio, sino también el 70% de los bienes matrimoniales y una pensión alimenticia considerable. Su esposo, enfrentado con la evidencia irrefutable de su engaño y el escándalo público que eso conllevaría para su posición en el banco, accedió a todos los términos de Elena sin pelear. Pero lo más satisfactorio fue ver la transformación de Elena. La mujer tímida y llorosa que había llegado a mi puerta se había convertido en una empresaria segura de sí misma. Con su nueva libertad financiera, había abierto una boutique de ropa femenina que se estaba convirtiendo en el lugar favorito de las damas más elegantes de la ciudad. «Carmen», me dijo durante la inauguración de su boutique, «no sé cómo agradecerte. No solo me ayudaste a recuperar mi dignidad, me ayudaste a encontrar a la mujer que siempre había sido, pero que había enterrado bajo años de ser la esposa de...». Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Yo también estaba descubriendo quién era Carmen Ruiz de Mendoza cuando no estaba definida únicamente por su relación con Rodrigo. La segunda mujer que buscó mi ayuda fue un caso completamente diferente. Sofía Ramírez era una mujer joven, de apenas 35 años, casada con un hombre mayor que la controlaba completamente. No se trataba de infidelidad, sino de abuso emocional y financiero sistemático. «No puedo ni siquiera comprar comestibles sin que él revise cada recibo», me explicó durante nuestra primera conversación. «Y si gasto un peso más de lo que él considera apropiado, me grita durante horas sobre lo irresponsable que soy». Su situación requería una aproximación completamente diferente. No se trataba de venganza o justicia poética, sino de liberación pura y simple. En juntas desarrollamos un plan de escape que tomó casi un año en ejecutarse completamente. Primero, ayudé a Sofía a abrir una cuenta bancaria secreta usando la dirección de mi casa. Gradualmente, comenzó a desviar pequeñas cantidades de dinero hacia esa cuenta cada vez que hacía las compras de la casa. 5 pesos aquí, 10 pesos allá, cantidades tan pequeñas que nunca aparecerían en los meticulosos registros de su esposo. Segundo, la conecté con Magdalena Villalobos
que dirigía una organización de apoyo legal para mujeres. A través de esta organización, Sofía pudo obtener asesoría legal gratuita y confidencial sobre sus derechos en caso de divorcio. Tercero, y esto fue lo más complicado, tuvimos que documentar el abuso sin que él se diera cuenta. Sofía comenzó a grabar secretamente las sesiones de gritos usando su teléfono celular, y yo la ayudé a mantener un diario detallado de cada incidente. El día que finalmente se fue uno de los más satisfactorios de mi nueva carrera como consejera no oficial de mujeres en crisis. Sofía había logrado ahorrar suficiente dinero para el depósito de un pequeño apartamento. Tenía un trabajo de medio tiempo que había conseguido en secreto, diciéndole a su esposo que era trabajo voluntario, y contaba con el apoyo legal necesario para protegerse de cualquier represalia. Carmen, me dijo la noche antes de irse, nunca podré pagarte lo que has hecho por mí. Me devolviste mi vida. Sofía, le respondí, tú hiciste todo el trabajo. Yo solo te ayudé a ver las opciones que ya tenías. Ver a estas mujeres transformarse, recuperar su poder personal y reconstruir sus vidas según sus propios términos, se había convertido en mi nueva pasión. Era como si hubiera descubierto mi verdadera vocación a los 60 años de edad. Pero no todas las situaciones que me llegaron requerían planes complejos o estrategias elaboradas. A veces, lo que las mujeres necesitaban era simplemente el valor para tomar decisiones que ya sabían que tenían que tomar. Como el caso de Mercedes Aguilar, una mujer de mi edad que había descubierto que su hijo adulto había estado robándole dinero durante años para mantener su adicción al juego. Ella sabía lo que tenía que hacer, pero no podía enfrentar la idea de denunciar a su propio hijo. Mercedes, le dije después de escuchar su historia, ¿qué le dirías a tu mejor amiga si estuviera en tu situación? Le diría que no puede permitir que su hijo la destruya financieramente, sin importar cuánto lo ame. Exactamente. El amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Con mi apoyo, Mercedes logró confrontar a su hijo y establecer límites claros. Cuando él se negó a buscar ayuda profesional para su adicción, ella cambió las cerraduras de su casa y le cortó el acceso a sus cuentas bancarias. Fue devastador para ella emocionalmente, pero financieramente se salvó de la ruina. Estos casos me enseñaron algo fundamental. La mayoría de las mujeres ya saben qué necesitan hacer para mejorar sus situaciones. Lo que les falta no es información o estrategia, sino el valor y la confianza para actuar según su propio mejor juicio. Mientras tanto, mi relación con Rodrigo continuaba evolucionando de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Las condiciones que le había impuesto después de descubrir su infidelidad se habían convertido en una nueva forma de intimidad basada en honestidad radical y transparencia total. Cada noche, durante la cena, Rodrigo me contaba detalladamente sobre su día, no solo los aspectos profesionales, sino también sus interacciones personales, sus pensamientos, incluso sus sueños. Al principio lo hacía porque se sentía obligado por nuestro acuerdo, pero gradualmente se dio cuenta de que esta comunicación abierta había creado una conexión emocional más profunda de la que habíamos tenido en años. ¿Sabes qué me di cuenta hoy?, me dijo una noche mientras lavábamos los platos juntos. No había hablado contigo realmente hablado, en años antes de todo esto. Siempre había partes de mi día, de mis pensamientos, que me guardaba para mí mismo. ¿Y cómo te sientes ahora que no tienes secretos?, le pregunté. Liberado, respondió sin vacilar. Es agotador mantener secretos, especialmente de la persona más importante en tu vida. Esta nueva honestidad también significaba que Rodrigo estaba completamente consciente de mis actividades de consultoría matrimonial no oficial. Conocía cada caso en el que estaba trabajando, cada mujer a la que estaba ayudando, cada estrategia que estábamos desarrollando. Al principio se sentía incómodo con mi nueva reputación como la mujer a la que acudían otras mujeres cuando necesitaban manejar a sus esposos problemáticos. Carmen, me dijo una noche, ¿no te preocupa que la gente piense que eres
vengativa, manipuladora. ¿Prefieres que piensen que soy una víctima?, le respondí. Durante 35 años fui conocida principalmente como tu esposa. Ahora soy conocida como una mujer que resuelve problemas. Prefiero la segunda opción. Gradualmente, Rodrigo comenzó a ver mi trabajo desde una perspectiva diferente. Especialmente después de conocer algunos de los casos más serios de abuso, comenzó a entender que lo que yo hacía no era venganza caprichosa, sino justicia necesaria. El punto de inflexión llegó cuando conoció a Sofía después de que ella hubiera dejado a su esposo abusivo. Rodrigo había llegado a casa una tarde y la encontró en nuestra sala, llorando de alivio después de su primer día en su nuevo apartamento. Señor Mendoza, le dijo Sofía, su esposa me salvó la vida. No literalmente, pero sí literalmente. No sé qué habría sido de mí sin su ayuda. Esa noche, Rodrigo me dijo algo que me llegó al corazón. Carmen, siempre supe que eras inteligente y fuerte, pero no sabía que eras tan poderosa. No poder de dominación, sino poder de transformación, poder para cambiar vidas. Fue la primera vez en nuestra relación que sentí que me veía realmente como una persona completa e independiente, no solo como su esposa. Mi reputación continuó creciendo, pero también comenzaron a llegar casos más complejos y delicados. El más memorable fue el de Isabela Cortés, la esposa del alcalde de la ciudad. Isabela me contactó a través de Magdalena Villalobos, usando una cadena de intermediarios que habría hecho sentir orgulloso a cualquier espía profesional. Su situación era extraordinariamente delicada. Había descubierto que su esposo no solo tenía múltiples aventuras amorosas, sino que también estaba involucrado en corrupción municipal significativa. Carmen, me dijo durante nuestro primer encuentro, que tuvo lugar en un café a las afueras de la ciudad para evitar ser reconocidas. No se trata solo de infidelidad. Si lo que he descubierto sale a la luz pública de la manera equivocada, podría destruir no solo su carrera política, sino también arrastrar a muchas personas inocentes que trabajan en el gobierno municipal. Su dilema era fascinante desde el punto de vista estratégico. Quería justicia personal, pero también tenía responsabilidad cívica. No podía simplemente humillar públicamente a su esposo sin considerar las consecuencias más amplias para la ciudad. Pasamos meses desarrollando una estrategia que llamamos la limpieza gradual. En lugar de exponer todo de una vez, Isabela comenzaría a filtrar información específica a periodistas investigativos, de manera que pareciera que habían descubierto la corrupción a través de sus propias investigaciones. Mientras tanto, Isabela documentaría meticulosamente las aventuras amorosas de su esposo, pero mantendría esa información como seguro en caso de que él intentara atacarla legalmente durante el proceso de divorcio. La operación tomó casi 2 años en mi Vicentes de completarse, pero los resultados fueron espectaculares. El alcalde fue gradualmente expuesto como corrupto a través de una serie de artículos periodísticos que parecían investigación independiente. Cuando finalmente renunció a su cargo en desgracia, Isabela ya había transferido discretamente la mayoría de sus bienes compartidos a cuentas bajo su control exclusivo. El divorcio, cuando finalmente se hizo público, fue visto por la ciudadanía como el acto valiente de una mujer que se negaba a estar asociada con un político corrupto. Isabela no solo salió de la situación con su reputación intacta, sino que se convirtió en una heroína cívica. Carmen me dijo el día que los papeles del divorcio fueron finalmente firmados. Lo que hicimos no solo cambió mi vida, cambió toda la ciudad. Tenemos un gobierno municipal más limpio ahora gracias a tu estrategia. Era cierto, el sucesor del alcalde había implementado políticas de transparencia más estrictas, y varios funcionarios corruptos habían sido removidos de sus posiciones durante la investigación. Mi pequeña venganza personal contra la infidelidad se había convertido en un acto de servicio público. Casos como el de Isabela me hicieron darme cuenta de que mis habilidades podían aplicarse a situaciones mucho más amplias que los problemas matrimoniales individuales. Comencé a ser consultada sobre disputas comerciales, conflictos
conflictos familiares complejos e incluso situaciones de acoso laboral. Cada caso me enseñaba algo nuevo sobre la naturaleza humana, sobre el poder y sobre la importancia de la estrategia cuidadosa. Pero también me enseñaba sobre mí misma. A los 62 años había encontrado finalmente mi verdadera vocación. No era ser la esposa perfecta, no era ser la madre devota, no era ser la dama de sociedad elegante, era ser la mujer a la que otras mujeres acudían cuando necesitaban recuperar su poder personal. Y la ironía suprema era que todo había comenzado con un simple frasco de laxante natural y un tiramisú. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que le hiciste a Valentina?, me preguntó Rodrigo una noche mientras caminábamos por nuestro jardín. Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Me arrepiento de haberla humillado públicamente? No. ¿Me arrepiento de haber destruido su reputación profesional? No. ¿Me arrepiento de haberla obligado a mudarse a otra ciudad? No. Eso suena bastante despiadado, Carmen. ¿Sabes de qué? Me arrepiento, Rodrigo, le dije, deteniéndome para mirarlo directamente. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para descubrir de qué soy capaz. Me arrepiento de haber pasado 35 años definiéndome únicamente en relación contigo. Me arrepiento de haber sido tan pequeña durante tanto tiempo. No eras pequeña, protestó. Era invisible, lo interrumpí. Era la típica esposa que todos daban por sentada. Nadie, ni siquiera tú, imaginaba que tenía la inteligencia y la determinación para hacer lo que hice. Y ahora, sonreí. Ahora soy Carmen Ruiz de Mendoza, no la esposa de Rodrigo, no la madre de mis hijos, no la presidenta del comité de beneficencia. Soy Carmen, la mujer que resuelve los problemas que otras personas no pueden resolver. Habían pasado 2 años desde la noche del tiramisú, y mi vida era completamente diferente. Tenía propósito propio, reconocimiento propio, poder propio, y lo más importante, tenía respeto propio. El incidente con Valentina se había convertido en leyenda urbana, pero también se había convertido en el símbolo de algo más grande, que las mujeres invisibles de cierta edad pueden ser las más peligrosas de todas, precisamente porque nadie espera nada de ellas. Y cada vez que una nueva mujer llegaba a mi puerta pidiendo ayuda, cada vez que ayudaba a alguien a recuperar su poder personal, cada vez que veía a una de mis mujeres transformarse de víctima a victoriosa, recordaba por qué valió la pena cada momento de planificación, cada gramo de laxante, cada segundo de esa humillación perfectamente orquestada, porque a veces la venganza no es solo venganza, a veces es justicia, y a veces es liberación, y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo único que cambiaría sería hacerlo más pronto.